con todos los asistentes del curso de Medicina Basada en Evidencia. Bueno, mi nombre es Estefano López, soy estudiante del segundo año de la carrera de Medicina y en esta oportunidad seré nuevamente su moderador para guiarles en el tema de generalidades de la Medicina Basada en Evidencia. La ponencia está a cargo del universitario Gustavo Alonso Tapia, para lo cual me es grato presentarle su CV. Bien, el universitario Gustavo Alonso Tapia es estudiante de medicina de la Universidad Privada de Tacna, investigador RENACIT de nivel 7 y miembro titular del CIESMED, pasante en múltiples estancias de investigación a nivel nacional, coordinador de producción y publicación científica del CPPC y SOCIMEP, director del CPPC, CIESMED del año 2022 y autor de artículos publicados en revistas científicas. Bien, sin más que agregar, le damos pase al universitario Gustavo Alonso Tapia. Buenas tardes, doctor Gustavo, sea nuevamente bienvenido. La ponencia es toda suya. Muchas gracias, Estefano. ¿Qué tal, chicos? Que tengan buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. En esta oportunidad hablaremos todo lo relacionado a medicina basada en evidencia, desde las definiciones básicas hasta cómo iniciar en la medicina basada en evidencia. Ahora voy a compartir mi pantalla. No sé si podrías dejar de compartir, Estefano, para yo compartir mi presentación. Muchas gracias. Ya, como les decía, en esta oportunidad hablaremos todo lo relacionado a introducción a la medicina basada en evidencia, pero lo cual nos vamos a centrar en estos 5 tópicos. Primero, definir qué es medicina basada en evidencia, hablar un poco sobre la reseña histórica y el desarrollo de medicina basada en evidencia, hablar de la jerarquía o la pirámide de evidencia de estudios primarios, también hablar de la jerarquía y evidencia de acuerdo a las pirámides 6S, y después acerca de la pregunta clínica para iniciar en la medicina basada en evidencia. Si es que nosotros nos ponemos a definir qué es medicina basada en evidencia, recuerdo que la primera vez, yo siendo estudiante de tercer año, fue cuando escuché por primera vez este término de medicina basada en evidencia. Tal como me lo explicaron y como yo lo imaginaba, pensaba que medicina basada en evidencia era buscar un artículo científico en alguna base de datos, ya sea PubMed, Scopus o WOS, y todos los resultados o conclusiones a la cual llegaba ese artículo científico eran verdaderas y ciertas para que yo lo pueda aplicar a la práctica clínica. Sin embargo, esa idea solamente forma parte de una pequeña composición de la medicina basada en evidencia, ya que medicina basada en evidencia engloba más cosas que vamos a ir viendo. Si es que nos ponemos a definir qué es medicina basada en evidencia, la definición que la mayoría conoce es que la medicina basada en evidencia es la toma de decisiones de la práctica clínica en base a la evidencia, confiable, realizados con metodología rigurosa, que pueden ofrecer conclusiones válidas. En otras palabras, es la mejor evidencia disponible. Sin embargo, la medicina basada en evidencia también va a englobar 2 cosas. Uno es la integración de la experiencia clínica, en este caso la experiencia del profesional que va a realizar medicina basada en evidencia, ya sea el médico, el obstetra, el enfermero, el tecnólogo, el laboratorista, ¿no? Y los valores y preferencias de los pacientes y el entorno en el cual se va a aplicar la medicina basada en evidencia. Entonces, si es que nosotros nos ponemos a hablar de medicina basada en evidencia, tenemos que tener en cuenta que medicina basada en evidencia se compone de 3 cosas. De la evidencia médica, que vendrían a ser los artículos científicos o las revisiones sistemáticas o guías de práctica clínica sobre un tema relacionado, la teoría o la experiencia del personal de salud que va a aplicar la medicina basada en evidencia, y la práctica clínica, el cual engloba al paciente y sus características y además al entorno, ya sea el hospital, el centro de salud, donde se va a aplicar la medicina basada en evidencia. Si nos podemos hablar de esos 3 puntos que engloban la medicina basada en evidencia y también son conocidos como los principios.
No, si hablamos de medicina basada en evidencia y hablamos solamente de evidencia médica, tenemos que definir qué es evidencia. Hasta el momento no existe una definición clara a qué nosotros podemos llamar evidencia médica, ya que no hay una forma de identificar cuando tú encuentras un artículo científico sobre un tema, ¿cómo puedes saber si ese artículo científico te está diciendo la verdad? ¿Cómo puedes saber si es que los resultados o las conclusiones a las cuales ellos llegan son correctos? Si bien existen diferentes herramientas, como la lectura crítica, que por medio de instrumentos, según el diseño de estudio, ya que hay instrumentos para ensayos clínicos, hay instrumentos de lectura crítica para estudios observacionales, incluso también hay para reporte de casos, para revisiones sistemáticas, pero al aplicar estos distintos instrumentos, si bien te da una probabilidad alta que te indica que ese artículo científico está hecho correctamente, no te da la certeza al 100% de que lo esté. Además, al utilizar los instrumentos de lectura crítica, va a depender mucho de la experiencia de los evaluadores. Es decir, que existe en Newcastle Ottawa. Si es que dos personas con diferentes niveles y conocimientos en investigación aplican ese instrumento, supongamos una de ellas es un profesional con más de 10 años realizando investigación y el otro tal vez es un estudiante de medicina que recién está aprendiendo, ¿no? Puede ser que el profesional de salud encuentre mayor errores metodológicos de un artículo científico al comparación del estudiante de medicina, ¿no? Y eso que ambos están aplicando el mismo instrumento, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que los instrumentos de lectura crítica, si bien ayudan a identificar qué artículo es bueno y qué artículo es malo, no te da una certeza al 100%, ¿no? También existen otras características del artículo que te podría indicar si es bueno o es malo. Por ejemplo, dónde está publicado, ¿no? Se dice que los artículos que están publicados en una revista Q1 o Q2, que es como se dividen las revistas científicas, ¿no? Son 4 cuartiles, Q1, Q2, Q3 y Q4. Se podría decir que los Q1 y Q2 están las mejores revistas y en el Q3 y Q4 están las otras revistas, ¿no? Entonces, si es que seguimos ese criterio, podríamos decir que los mejores artículos están en las revistas Q1 y Q2, pero no siempre es así, ¿no? Ya que últimamente se ha visto que algunas revistas de Q1 y Q2 están siendo acusadas de prácticas predatorias, ¿no? Donde el sistema de revisión por pares tal vez no es el mejor. Y también se ha visto que de algunas revistas Q3 y Q4 sí son muy estrictas al momento de revisar un artículo, ¿no? Entonces muchas veces puede existir esa diferencia y esa falencia al momento de querer determinar la calidad de un artículo en base a dónde está publicado, ¿no? No, después hay otras características, tal vez por quién publica dicho artículo, ¿no? Tal vez si es un investigador que ya lleva años publicando, ¿no? Tal vez un nuevo artículo de él esté metodológicamente bien realizado y posiblemente sus conclusiones sean las más adecuadas, ¿no? Pero también puede haber excepciones, ¿no? Entonces, al 100% nosotros no podemos definir o identificar si un artículo está realizado correctamente o no. Incluso artículos de revistas muy importantes como de Nature o Lancet o el New England han sido retractados, ¿no? Ya sea por faltas éticas, por errores en el análisis estadístico, ¿no? O mala interpretación de sus resultados. Asimismo, para tomar una decisión en la práctica clínica, en base a un artículo científico, no solamente basta encontrar un solo artículo científico, ¿no? Sino lo ideal es encontrar toda la evidencia disponible sobre un tema y a partir de ahí sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces, la medicina basada en evidencia no es algo rígido, no es un conjunto de reglas que te van a decir qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer en la práctica clínica, sino es una herramienta de apoyo, ¿no? Que incluye 3 cosas, como ya dije: la evidencia médica, que es encontrar toda la evidencia disponible sobre un tema; la teoría,
y la experiencia, que es lo que tú vas a aprenderlo con la práctica, ¿no? Mientras más años pases en los hospitales manejando pacientes, vas a tener mucha mayor experiencia clínica, ¿no? Y también va a depender mucho de los conocimientos que tú tienes, ¿no? Ya sea en ciencias básicas como fisiología, anatomía, fisiopatología y también en ciencias clínicas, ¿no? ¿No? Los conocimientos que tienes acerca de diferentes especialidades, ¿no? Y lo último, que es la valoración del paciente, va a depender de las características del propio paciente, no solamente las características clínicas, ¿no? O los antecedentes patológicos o quirúrgicos que tiene cada paciente, sino también sus condiciones de vida, ¿no? Su condición económica, ¿no? Entre otros, ¿no? Y también el entorno de salud, ¿no? Porque no es lo mismo hacer hacer práctica clínica en un país de ingreso, de bajo o mediano ingreso como el Perú, a comparación de hacerlo en un país del primer mundo, ¿no? Entonces, algunos principios a tener en cuenta en la medicina basada en evidencia es lo que ya les dije, ¿no? Que no toda evidencia es igual y que la práctica clínica debe basarse en la mejor evidencia disponible sobre un tema. El segundo principio es que la verdad se encuentra en evaluar toda la evidencia disponible y no solamente un artículo científico, así por más que ese artículo científico haya sido publicado en Nature o en Lancet o en New England o en alguna revista de alto impacto, no siempre va a decir la verdad. Y lo tercero es que aparte de la evidencia médica o el mejor conocimiento disponible sobre un tema, también se debe estar acompañado de la experiencia del médico o del personal de salud y también de las preferencias del paciente y el contexto donde se va a aplicar la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, en conclusión, la medicina basada en evidencia se compone de tres cosas, como le dicen, ¿no? Como se muestra en la imagen. La mejor evidencia de investigación, las características del paciente y valores y preferencias, y la experiencia clínica y los recursos. Y con todos esos tres componentes, tú puedes lograr una decisión óptima. Si es que hablamos de reseña histórica de la medicina basada en evidencia, se podría decir que la medicina basada en evidencia que nosotros conocemos va a surgir más o menos en el siglo XIX, ya que ahí se van a formar dos corrientes importantes o dos grupos de personas que tenían una definición diferente de lo que es medicina. El primer grupo creía que la medicina es el arte de cuidar a las personas, ¿no? Y este debe ser guiado por la intuición y los conocimientos que uno tiene. Mientras que un segundo grupo creía que la medicina vendría a ser la ciencia, ¿no? Y todo esto debería ser basado en base a investigaciones, ya sea sobre diagnóstico, tratamiento, entre otros, ¿no? El primer grupo tenía la ventaja de que ellos veían a los pacientes como seres humanos, mientras que el segundo grupo, que era más pegado a la ciencia, veían a los pacientes como si fueran un caso y una enfermedad, ¿no? Y bueno, creo que desde primeros años de carrera a nosotros nos inculcan que cada vez que viene un paciente lo tenemos que ver como un ser humano y no tanto como una enfermedad, ¿no? Para establecer una buena relación médico-paciente. Y asimismo nosotros no debemos guiarnos de suposiciones, ¿no? Sino de conocimiento científico que se ha establecido, ¿no? Entonces, por lo tanto, ambos grupos y sus ideas no tenían sus ventajas y sus desventajas, ¿no? No, pero si hablamos de medicina basada en evidencia, ya de una manera más formal, se empezó a hablar desde 1990 hasta el 2000, ¿no? Donde ya se propusieron algunas reglas para aplicar la medicina basada en evidencia que nosotros conocemos, ¿no? Y eso surgió a partir, sobre todo, de Cochrane, ¿no? Ya que Cochrane era un médico inglés que evidenció una falencia en su sistema de salud de su país. Bueno, lo que él vio es que el sistema de Inglaterra generaba demasiados gastos y ofrecía pocos resultados, ¿no? Entonces a él se le ocurrió que la mejor manera de ordenar un sistema de salud es mediante la ciencia. Y él consideró que todos los tratamientos que se apliquen a los pacientes deberían ser estudiados y evaluados mediante ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces él definió de una manera tal vez un poco básica de que la medicina basada en evidencia
debería aplicarse en base a las investigaciones que se realizan, y el principal estudio que se debe realizar para ofrecer resultados confiables son los ensayos clínicos controlados, ¿no? A partir de ahí ya se introdujo el término de medicina basada en evidencia, ya más adelante en 1991, pero antes de Cochrane también se estaba haciendo estudios experimentales, y también habían personas que defendían la ciencia en la medicina, ¿no? Como los que pueden ver en la imagen. Ya en el año 2000 se funcionó la evaluación crítica, el desarrollo de revisiones sistemáticas y también las guías de práctica clínica. Entonces, como les dije, todo comenzó en 1990 y todo comenzó como un enfoque inicial. Lo que querían hacer era que los médicos tengan una educación adecuada y una comprensión de la literatura para optimizar la atención médica. Y esto incentivó que se empiecen a producir guías de práctica clínica. Incluso durante esos años se estandarizó un formato de cómo realizar guías de práctica clínica por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Si bien los conceptos que se tuvo en la década de los 90 a comparación al de ahora han ido variando, hay algunas contribuciones que han quedado hasta ahora. Por ejemplo, que la práctica médica debe basarse en una base científica sólida, es decir, en la mejor evidencia disponible, que se deben desarrollar jerarquías de evidencia, y ahí vamos a hablar sobre las pirámides de evidencia que existen. Se deben reconocer en los valores y preferencias del paciente, y se deben desarrollar metodologías para generar recomendaciones confiables. Entonces, hablando de la jerarquía de evidencia de estudios primarios, o la pirámide de evidencia, seguro que esta pirámide en algún momento lo han visto, es muy conocida. Esa pirámide se empezó a usar entre 1991 y 2004. Esta pirámide clasificaba los distintos estudios primarios, como los que se ven ahí, los ensayos clínicos controlados, los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, las series de casos, reportes de casos, estudios en animales, estudios in vitro y experiencia o opinión de expertos. Todos estos estudios fueron clasificados en una pirámide en base a la calidad de evidencia que ellos aportaban. Es decir, los estudios que estaban en la base de la pirámide aportaban menos nivel de evidencia, ya que tenían mayor probabilidad de tener sesgos y por lo tanto aportaban menor calidad. A comparación de los estudios que estaban en lo más alto de la pirámide, que eran estudios que aportaban mayor nivel de evidencia, tenían menos probabilidad de sesgo y por tanto mayor calidad de resultados o de sus datos. Sin embargo, cuando tú quieres aplicar medicina basada en evidencia, muchas veces va a depender de la pregunta clínica que tú te propongas, ¿no? Por ejemplo, si es que tú quieres aplicar un nuevo tratamiento a un paciente con una enfermedad X, y tú dices voy a aplicar medicina en evidencia y vas a buscar toda la información disponible sobre ese tratamiento, vas a ver que para ese tratamiento el mejor estudio va a ser los ensayos clínicos aleatorizados, ya que estos tipos de estudios se basan sobre todo en intervenciones y son los que te ofrecen la mejor evidencia disponible para tomar una decisión. Sin embargo, si tú quieres evaluar o saber cuál es el factor de riesgo más común de una enfermedad, en ese caso solo te va a permitir esta pirámide encontrar estudios observacionales, ¿no? Ya que realizar un estudio clínico aleatorizado sobre un factor de riesgo de una enfermedad sería como que exponer al paciente intencionalmente a un factor de riesgo, lo cual es poco ético, ¿no? Entonces, en esos casos, el máximo nivel de evidencia que vas a encontrar son los estudios observacionales, siendo los estudios de cohorte los principales. Por lo tanto, la jerarquía va a depender del tipo de pregunta de investigación que se quiere abordar. Ahora, este modelo tiene algunas falencias, porque si bien están los diferentes estudios escalonados o clasificados en la pirámide, puede ser que un estudio de un nivel inferior tenga mucho mejor calidad de evidencia que un estudio de un nivel superior, como se ve en la imagen de la derecha, ¿no? Puede ser que en algunos casos, o en algunos estudios de casos y controles,
sean mucho mejor elaborados que algunos estudios de cohorte, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Que algunos estudios de series de casos sean mejores elaborados que algunos estudios de casos y controles, ¿no? Por lo tanto, las líneas horizontales de cada nivel de la pirámide, ¿no? Dejaron de ser unas líneas rectas y se formaron curvas, ¿no? Para tratar de interpretar de una mejor manera que esta pirámide no es algo rígida, ¿no? Sino va a depender mucho de la pregunta clínica de investigación que tú te estés realizando. Y fuera de la pirámide existen las revisiones sistemáticas, ¿no? Lo que van a hacer es observar los diferentes estudios primarios que existen y sintetizar sus hallazgos en otro nuevo artículo que vendría a ser una revisión sistemática con metaanálisis, ¿no? Que te van a permitir llegar y tomar mejores decisiones. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que esta pirámide de evidencia son guías de calidad de evidencia, pero no son reglas, ¿no? No es algo rígido, no siempre va a suceder así, no siempre va a ser que un ensayo clínico aleatorizado sea mejor que un estudio de cohorte, o que un estudio de cohorte sea mejor que un estudio de casos y control, ¿no? Siempre va a depender de la pregunta de investigación y también de la calidad del artículo publicado. Entonces, se empezó a partir de esa limitación que tenía la pirámide de evidencia, se empezó a crear un instrumento que pudiera medir el nivel de evidencia. Y ese instrumento fue la metodología Gray, ¿no? Para algunos que tal vez hayan participado o hayan leído revisiones sistemáticas o guías de práctica clínica, los niveles de evidencia están medidos por esta metodología Gray. Lo que hace esta metodología Gray es que en base a las características metodológicas que tiene cada manuscrito, les da un puntaje, ¿no? Si es que tiene deficiencias o limitaciones, le van restando puntos, pero si tiene fortalezas, les va sumando puntos, ¿no? Si es que es un estudio, por ejemplo, de caso y control, en la metodología Gray siempre los estudios mejor dicho, de los estudios de ensayos clínicos aleatorizados, siempre comienzan con un nivel alto de evidencia, ¿no? Y en base a sus características pueden ir restándole puntaje, ¿no? Si es que tienen limitaciones, si es que tienen inconsistencias, si es que tienen sesgos, ¿no? Caso contrario con los estudios observacionales. Los estudios observacionales siempre comienzan con un bajo nivel de evidencia, ¿no? Y en base a sus fortalezas pueden ir sumando puntos o en base a sus limitaciones también restándose puntos, ¿no? Entonces la metodología Gray va a abordar todas estas características: el diseño de estudio, como les dije, el riesgo de sesgo, la precisión, la consistencia, la aplicabilidad, el sesgo de publicación, la magnitud del evento y el gradiente dosis-respuesta. Creo que tienen una clase específicamente como Gray y ahí lo van a abordar de una manera más general. Aparte de la pirámide de evidencia de estudios primarios, existe otra pirámide de evidencia, que es la pirámide de 6S, o también algunos lo conocen como la pirámide de disenso o la pirámide de Haynes. Esta pirámide lo que hace es sintetizar la diferente información médica que existe, no solamente los estudios primarios, ¿no? Sino ahí también incluye las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas, entre otros, ¿no? Y entonces, esta pirámide 6S te orienta a cómo buscar evidencia para la práctica clínica. Lo que te dice es que cuando tú quieres buscar información sobre un tema relacionado o alguna duda que tengas, siempre comiences a buscar por la punta de la pirámide hacia la base. Entonces, en la punta de la pirámide tenemos a los sistemas. Los sistemas vendrían a ser como una base de datos de algoritmos donde las decisiones que se tomen van a estar computarizadas. Es decir, por ejemplo, son una gran base de datos que principalmente lo tienen los países de primer mundo, ¿no? Lamentablemente aquí en Perú no existe ese tipo de programas como son los sistemas, pero en países de primer mundo sí. Entonces lo que hacen es
que cada médico que atiende un paciente va registrando su información. O sea, registra la parte clínica, registra la parte del diagnóstico, del tratamiento y la evolución del paciente, ¿no? Entonces, cuando viene un nuevo paciente con similares características, ¿no? Lo que hacen los sistemas es que te procesan toda esa información y te botan los resultados de pacientes atendidos, tal vez con el mismo diagnóstico, te botan el tratamiento y te botan su pronóstico y su evolución. Y en base a ello, los médicos que tienen acceso a estos sistemas pueden guiarse para un manejo adecuado del paciente, ¿no? Además de ello, te va a botar información basada en evidencia, ¿no?, sobre el tema, en caso tú como médico quieras incorporarle algo más. Después de los sistemas, el siguiente escalón vendrían a ser los sumarios o los resúmenes, ¿no? Ahí tenemos a las guías de práctica clínica y algunos textos online, se podría decir, ¿no? Entonces, las guías de práctica clínica, aquí nos hace referencia a aquellas guías de práctica clínica que tienen un sistema de nivel de evidencia, o sea, que han sido realizadas usando la metodología Gray. Porque si se dan cuenta, las normas técnicas del MINSA no utilizan la metodología Gray. Por lo tanto, cada concepto o tratamiento que dan la norma técnica no te dice qué nivel de evidencia es, no te dice si es nivel de evidencia A, nivel de evidencia B, nivel de evidencia C, ni nada de eso, ¿no? A comparación de otras guías de práctica clínica, por ejemplo, si es que alguien ha leído la de IETSI, que son las guías de práctica clínica de salud, esas sí te brindan niveles de evidencia, ¿no? Te dicen si es un nivel de evidencia A, B, C, D, o si no te dicen si es nivel fuerte, nivel moderado, nivel bajo de evidencia, porque vamos a utilizar la metodología Gray, ¿no? Entonces, aquellas guías de práctica clínica que utilizan la metodología Gray están en esta sección. Y también algunos textos online, como por ejemplo Dynamed o UpToDate, ¿no? Después, en el siguiente escalón, vienen las sinopsis de síntesis, ¿no?, que vendrían a ser los resúmenes de la síntesis. Si hablamos de síntesis, nos referimos al siguiente escalón, que son las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, en la sinopsis de síntesis hay resúmenes de revisiones sistemáticas, o en algunos casos hay estudios que sintetizan las revisiones sistemáticas sobre un tema, ¿no? Y se los conocen como los overview o revisiones parábola. Después, en el siguiente escalón están las síntesis, que vienen a ser las revisiones sistemáticas propiamente dichas. Después vienen las sinopsis de estudio, que son resúmenes de estudio, y algunos tienen recomendaciones. Y en el último escalón recién están los estudios primarios, ¿no? Entonces, en este último escalón, se podría decir que está incorporado la pirámide que les mostré en esta presentación. Esta pirámide de evidencia. Entonces, para buscar información, siempre debo partir desde la punta de la pirámide. Bueno, en este caso, en Perú no existen los sistemas, partiríamos de los sumarios, ¿no?, que vendría a ser las guías prácticas clínicas. Si es que no encuentro información sobre un tema ahí, recién iría a la sinopsis de síntesis, ¿no? Si es que no hay, porque no de todas las revisiones sistemáticas se hacen sinopsis, entonces busco revisiones sistemáticas. Si es que no hay revisiones sistemáticas, iría a los sinopsis de estudio. Aquí tampoco no hay muchos estudios que resuman los estudios primarios, entonces me iría a los estudios primarios, ¿no? Entonces, dentro de los estudios primarios, buscaría información aquí, ¿no?, en los ensayos clínicos autorizados, ¿no? Y ahí, si es que no hay, iría por los estudios observacionales, que pueden ser los cohortes o los casos y controles, y así seguiría disminuyendo cada escalón de la pirámide, ¿no? Sobre todo en los temas nuevos o que recién están estudiando, generalmente vas a encontrar temas o artículos científicos de investigaciones en animales o solamente investigaciones in vitro. Entonces, aquí les dejo como que algunas plataformas donde pueden encontrar los diferentes tipos de información según la pirámide 6S, ¿no? Por ejemplo, los sistemas, como ya les dije, es algo que solamente tienen los países del primer mundo. Los sumarios, donde están los textos electrónicos y las guías de práctica clínica, ¿no? Donde los textos electrónicos, los más conocidos son Dynamed y UpToDate, ¿no? Sin embargo, ambos son de paga, ¿no?
¿Por qué estos dos, por ejemplo, Dynamic y UpToDate tienen información con alto nivel de evidencia? Ya que si es que uno de ustedes tal vez haya tenido acceso a estos dos programas o software, lo que hacen estos es que ofrecen información de diferentes patologías, desde su clínica, su diagnóstico, su tratamiento, si es que hay complicaciones, su forma de prevenir, y cada uno de ellos te dice el nivel de evidencia que tiene y además te da la referencia de dónde lo ha sacado, ¿no? Muchos de ellos citan revisiones sistemáticas o algunas guías de práctica clínica de diferentes países, ¿no? Además de ello, estos dos, Dynamic y UpToDate, están en constante actualización, ¿no? Y mayormente son manejados por médicos o por personal que se dedica netamente a evaluar la calidad de evidencia de diferentes artículos científicos, ¿no? Entonces, el trabajo de un médico, que podría ser leer diferentes artículos sobre un tema, ¿no?, que podría tomar demasiado tiempo, estos dos programas te lo sintetizan y solamente te ofrecen la mejor información disponible, ¿no? Por eso están considerados como alto nivel de evidencia. Después existen las sinopsis de síntesis, ¿no? Aquí les dejo algunas páginas donde pueden buscar, ¿no? Sobre todo las del ACP Journal Club, ¿no? Ahí es donde se guarda resúmenes, ya sean de revisiones sistemáticas o de estudios primarios. Con respecto a la síntesis, que van a ser las revisiones sistemáticas, esto lo pueden encontrar en Cochrane. Hay algunas revisiones sistemáticas que son de libre acceso, bueno, hay otras que son de paga. O también las revisiones sistemáticas lo pueden encontrar en Scopus, en PubMed, en WOS también o en Base. No, que sobre todo PubMed es de manera gratuita. Con respecto a la sinopsis de estudios, bueno, eso también lo encuentran en el ACP Journal Club, ¿no? Lo que hacen la sinopsis, aparte de que te resumen un artículo científico, también te dan recomendaciones, ¿no?, de los hallazgos más importantes y cuáles son las recomendaciones que podrías tomar en cuenta en base a la información que contiene dicho artículo científico, ¿no? Y después vienen los estudios primarios, ¿no? Los estudios primarios los puedes encontrar, bueno, en las distintas bases de datos que existen, ¿no?, ya sea PubMed, Scopus, Embase, o Cielo también, ¿no?, para la literatura de Latinoamérica. Entonces, a pesar que la medicina basada en evidencia ha tenido un gran aporte, hay un grupo o un sector de médicos que todavía genera algunas críticas, como por ejemplo dicen que la medicina basada en evidencia se basa en el reduccionismo del método científico. También nos dicen que la medicina basada en evidencia desalienta la deliberación y el razonamiento clínico automatizado, ¿no?, ya que creen que la medicina basada en evidencia es algo rígido y todo lo que te dice tal vez una guía de práctica clínica, tú lo tienes que seguir al pie de la letra, ¿no?, lo cual no es totalmente cierto. También dicen que la medicina basada en evidencia promueve el razonamiento basado en reglas y no el pensamiento intuitivo y la experiencia, ¿no? Y dice que no hay evidencia de alta calidad sobre algún tema, y también que la medicina basada en evidencia tiene intereses comerciales, ¿no? Tal vez sobre todo relacionado a las revistas de alto impacto, ¿no?, ya que las revistas Q1 o Q2, para tú poder publicadas en ellas, tienes que pagar un derecho de publicación, por así decirlo, que se llama APC. Este derecho de publicación, bueno, no es nada barato, está bordeando los $1,500 a $2,000 o $3,000, dependiendo de las revistas, la verdad, ¿no? Y si es que tú pagas esa cantidad, recién van a poder publicar tu artículo científico en texto completo o en acceso abierto. Si en caso no pagas, también puedes publicar en estas revistas de alto impacto, sin embargo, tu artículo va a estar restringido, ¿no? Y cualquier persona o médico que quiera leer tu artículo científico va a tener que asumir un costo, ¿no? ¿No? Entonces, se puede decir que aún hay personas que están en contra de la medicina basada en evidencia, sobre todo por estos criterios, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el desafío de la medicina basada en evidencia en los próximos años?
Uno sería la falta de publicación, ya que no todos los temas están siendo cubiertos por artículos científicos. Hay algunos temas que no tienen suficiente información. Otro es que la supresión de los resultados de investigación, ¿no? Y eso también es parte de los investigadores y es parte también de los revisores de las revistas, ¿no? Ya que algunos creen que si en una investigación sus resultados no son positivos, por así decirlo, ¿no? No deberían ser publicados, ¿no? Ya que no están aportando nada de evidencia científica, ¿no? Lo cual no siempre es así, ¿no? También es bueno si en caso tú investigas una intervención o un nuevo fármaco, realizas un ensayo clínico lateralizado y te sale que los resultados no son los esperados, estarías aportando evidencia de que ese fármaco no es eficaz, ¿no? Para tratar dicha enfermedad, y lo cual también es útil para la medicina basada en evidencia. Después es la de optimizar la difusión de las revisiones sistemáticas y las guías de práctica clínica mediante un acceso electrónico. Esto ya se está superando poco a poco, ya que las bases de datos están empezando a tener mayor cantidad de revisiones sistemáticas y además las guías de práctica clínica realizadas por diversas instituciones de salud también ya están volviéndose electrónicas, ¿no? Ya no tanto son de material impreso, que eran muy difíciles de conseguir, ¿no? Otro desafío es que la medicina basada en evidencia tendrá que abordar la minería de macrodatos, ¿no? Para tratar de que cada sistema de salud de cada país tenga su propio programa, ¿no? O su propio sistema para empezar a analizar las características de los pacientes. Y el último desafío es proporcionar herramientas para tomar decisiones compartidas. Entonces, para aplicar la medicina basada en evidencia, debemos seguir estos 4 pasos. El primer paso es realizar la pregunta clínica. El segundo paso es realizar la búsqueda de evidencia. El tercer paso es la evaluación crítica de la evidencia. Y el cuarto paso es la aplicación de la evidencia. Cuando hablo de pregunta clínica, es muy similar a la pregunta de investigación, ¿no? Va a depender mucho del tipo de pregunta, si es un tipo de pregunta de intervención, un tipo de pregunta de observación o de exposición, un tipo de pregunta de diagnóstico, y todo ello tiene sus formatos. Con respecto a la búsqueda de evidencia, va a depender de la base de datos a las cuales tú tienes acceso, y la forma de buscar evidencia es siguiendo el orden de las pirámides, como les dije, ¿no? Siempre desde la punta de la pirámide hacia la base. Con respecto a la evaluación crítica de la evidencia, esto es subjetivo, va a depender ya de cada personal de salud que va a aplicar la medicina basada en evidencia y las habilidades, ya sean en lectura crítica o conceptos de básicos de metodología de investigación y estadística para poder interpretar correctamente un artículo científico, ¿no? Y definir si es que ese artículo científico es el más adecuado para responder tu pregunta de investigación o no lo es, ¿no? Y una vez realizado eso, recién se va a la aplicación de la evidencia, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la experiencia del personal que va a aplicar la medicina basada en evidencia y también las características de los pacientes y de su entorno, ¿no? Y entonces, estos son los 4 pasos para que uno debe hacer para aplicar medicina basada en evidencia. Vamos a centrarnos principalmente en el primer paso, que es cómo establecer una pregunta clínica. Y para el resto, bueno, ya existen en las demás sesiones programadas, ¿no? Con respecto a la pregunta clínica, es muy similar a la pregunta de investigación, ya que la pregunta de investigación lo que hace es crear una interrogante estructurada que realice el investigador sobre un tema de interés a partir de un problema que la comunidad científica no haya resuelto. Mientras que la pregunta clínica lo que hace es crear un interrogante para la búsqueda de información sobre un tema en específico que ya está resuelto y que tú quieres conocer, ¿no? Y es lo que se llama medicina basada en evidencia. Entonces, la pregunta clínica va a depender mucho de su intencionalidad, si es descriptiva o analítica, de su finalidad, si es cuantitativa o cualitativa, y también del contexto clínico, si es de causalidad, de diagnóstico, de intervención o de pronóstico. Por ejemplo, si es que nosotros planteamos una pregunta de investigación descriptiva,
¿no? Y nosotros queremos conocer la prevalencia de trastorno de pánico en adultos de 18 a 45 años de la localidad de Suba, Bogotá, en el 2016. ¿No? Aquí podemos plantear una pregunta de tipo descriptiva que tiene el siguiente acrónimo, A, M, C, P, L, T. A vendría a ser el adjetivo interrogativo, que vendría a ser ¿cuál? M vendría a ser la medición, ¿qué es lo que queremos medir? ¿No? En este caso es prevalencia, en algunos casos también puede ser incidencia, puede ser mortalidad o letalidad. C vendría a ser la condición, ¿no? ¿Qué condición queremos medir? El trastorno de pánico, ¿no? La población, ¿no? Que nos dice adultos de 18 a 45 años, el lugar donde queremos medir, que vendría a ser en esta localidad de Bogotá, y el tiempo en el cual queremos medir, que vendría a ser en el año 2016, ¿no? Entonces, una vez estructurada nuestra pregunta clínica, nosotros vamos a poder realizar la búsqueda de información, ya que estos términos que están aquí de elementos de la pregunta clínica van a ser los que van a ingresarse en las distintas bases de datos para encontrar información sobre este tema, ¿no? Entonces, si es que nosotros utilizamos una base de datos como PubMed, en la cual la mayoría ha buscado, tendríamos que poner, ¿no? Prevalencia, en inglés, ¿no? Prevalence, and, trastorno de pánico, and, adultos, and, y tal vez Bogotá, and 2016, ¿no? Algo así, ¿no? Todos estos términos en inglés, ¿no? Y ahí nosotros vamos a poder conseguir toda la información disponible sobre esta pregunta clínica que es de tipo descriptiva. Pero si es que nosotros tenemos otros tipos de preguntas, por ejemplo, las que son de tipo causalidad, ¿no? Donde la estructura para preguntas de causalidad que más están relacionadas tal vez a estudios observacionales, ¿no? Donde nosotros queremos conocer, por ejemplo, factores asociados o factores de riesgo sobre alguna enfermedad, estructuramos la siguiente pregunta, que vendría a ser PECOM, ¿no? P de población, en ese caso sería adultos sanos de 18 a 45 años, E de exposición, que vendría a ser el consumo de cannabis, C de comparación, que vendría a ser el no consumo de cannabis, O de outcome, que vendría a ser episodios psicóticos, y M de medición, que vendría a ser el riesgo, ¿no? Entonces, igual, cada término de la pregunta clínica va a ser ingresada en la base de datos, ¿no? Y ahí vamos a poder obtener toda la información disponible de esta pregunta clínica. Si hablamos de preguntas de tipo diagnóstico, pueden ser descriptivos o pueden ser analíticos, ¿no? Un tipo de pregunta clínica descriptivo vendría a ser esta, ¿no? ¿Cuáles son las características operativas del test de Beck para el diagnóstico de depresión mayor en adultos de 18 años, mayores de 18 años que asisten a consulta de cuidado primario con ánimo triste? P vendría a ser la población, que vendría a ser adultos mayores de 18 años con ánimo triste. T vendría a ser la técnica diagnóstica, el test de Beck. O vendría a ser el outcome, o el resultado, que vendría a ser depresión mayor, y lo que queremos medir, ¿no? Sensibilidad y especificidad, ¿no? En algunos casos no se quieren medir valores predictivos, positivos, negativos, o en algunos otros casos tal vez likelihood radius o AUC-ROC, ¿no? Depende, ¿no? Entonces igual, todos estos términos son los que van a ser ingresados en las distintas bases de datos, ¿no? Y si es que tengo una pregunta analítica de tipo diagnóstico, va a ser algo así, ¿no? En adultos mayores de 18 años que asisten a consulta de cuidado primario con ánimo triste, el test de Beck es una prueba con mejores características operativas que la entrevista diagnóstica mini para el diagnóstico de depresión mayor confirmado por entrevista psiquiátrica. ¿Cuál sería la población en este caso? Adultos mayores de 18 años con ánimo triste. ¿Cuál sería la técnica que nosotros queremos evaluar? El test de Beck. ¿Cuál sería la comparación? Vendría a ser la entrevista diagnóstica min. ¿Cuál sería el resultado o el outcome, ¿no? En el cual nosotros vamos a utilizar esta técnica diagnóstica? Vendría a ser la depresión mayor. ¿Y qué mediciones vamos a tomar en cuenta? Las características operativas del receptor, ¿no? O los AUC-ROC, como también se conoce, ¿no? Y la más conocida, que es la pregunta de intervención, en el cual se utiliza el acrónimo PICO, o en este caso PICON, donde incluye también el tiempo y la medición. Entonces, para preguntas de intervención, sobre todo para relacionados ya sean a medidas preventivas o medidas de tratamiento, como el uso de fármacos, se utiliza este acrónimo, ¿no? PICON.
Entonces, la población de esa pregunta de investigación vendría a ser adultos de una clínica psiquiátrica con depresión mayor moderada. La I vendría a ser la intervención, que vendría a ser fluoxetina. La comparación vendría a ser terapia cognitivo-conductual. El outcome vendría a ser la calidad de vida relacionada con la salud. El tiempo de medición vendría a ser 12 meses de haber iniciado la terapia y la medición vendría a ser la efectividad, ¿no? Que se puede medir con riesgo relativo o con hazard ratio, tal vez, ¿no? Y este vendría a ser un tipo de diseño de estudio de ensayo clínico, ¿no? Controlado. Y también existen algunas preguntas de tipo cualitativas, como por ejemplo esta de aquí, ¿no? ¿Cómo afectan las redes sociales a las relaciones entre padres e hijos adolescentes de familias de padres divorciados? No, aquí se utiliza este acrónimo que es el ASOP, donde A vendría a ser el adjetivo interrogativo, como, el S vendría a ser el fenómeno a estudiar, relaciones entre padres e hijos adolescentes, el O vendría a ser el propósito de lo que se quiere estudiar, que vendría a ser el efecto de las redes sociales, y P vendría a ser la población, ¿no? Familias de padres divorciados. Bueno, las preguntas de tipo cualitativas casi no se utilizan en ciencias de la salud, son más relacionadas a ciencias sociales, ¿no? Entonces, ya para concluir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta 3 puntos importantes de medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces tenemos medicina basada en evidencia que tiene 3 componentes, que vendría a ser la mejor evidencia disponible sobre un tema. Para encontrar la mejor evidencia disponible, nosotros primero tenemos que establecer nuestra pregunta clínica. Una vez establecida nuestra pregunta clínica con los diferentes formatos que les he mostrado, tenemos que buscar la evidencia disponible en las distintas bases de datos. Entonces, para buscar la evidencia disponible, tenemos que utilizar las pirámides, ¿no? La de 6S primero, comenzando a buscar, bueno, en este caso por guías de práctica clínica o programas como Dynamed o UpToDate, de ahí seguir bajando a escalones, buscar sinopsis de síntesis, si no, buscar revisiones sistemáticas, si no encontramos revisiones sistemáticas, buscar resúmenes de estudios, ¿no? Si es que no hay, buscamos estudios primarios, y de estudios primarios nos tenemos que basar en la pirámide de la evidencia de estudios primarios, ¿no? Donde comenzaríamos a buscar primero ensayos clínicos aleatorizados, después estudios de cohorte, después estudios casos y controles, estudios transversales, series de casos, reportes de casos, estudios en animales in vitro, estudios in vivo y experiencia clínica, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hayamos determinado la mejor evidencia disponible, tenemos que evaluar, ¿no? Todos los artículos que nosotros hemos encontrado, tenemos que leerlos e interpretarlos. Y aquí en este tercer paso nos sirve la lectura crítica, ¿no? Y las herramientas disponibles para hacer lectura crítica. Si es que nosotros encontramos ensayos clínicos aleatorizados, utilizaremos una herramienta para estos tipos de estudios. Si nosotros encontramos estudios observacionales, utilizaremos otra herramienta. Si nosotros encontramos solo reporte de casos, igualito, ¿no? Entonces, una vez que hemos utilizado todas estas herramientas, vamos a llegar a la conclusión si es que esos artículos seleccionados son adecuados o no son adecuados. Si es que son adecuados, ¿no? Recién nosotros tenemos que llevarlo a la práctica clínica para tratar de tomar una decisión, pero esa decisión siempre tiene que estar acompañada de la experiencia que nosotros tengamos y del conocimiento que nosotros tengamos, ya sea en ciencias básicas o en ciencias clínicas, ¿no? Y también debemos tener en cuenta los valores y preferencias del paciente, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos indicarle un nuevo fármaco a un paciente, nosotros tenemos que preguntarle e informarle todo acerca de ese fármaco, ¿no? Informarle los beneficios, los riesgos, la duración del tratamiento, los posibles efectos adversos, entre otras cosas, para que el paciente acepte este nuevo tratamiento y lo va a aceptar firmando el consentimiento informado, ¿no? Para eso es donde sirve, ¿no? Y también tenemos que guiarnos en el entorno donde vamos a aplicar la medicina basada en evidencia, ¿no? Es decir, que tenemos que evaluar sobre todo
la posibilidad de que el sistema de salud pueda adquirir ese nuevo tratamiento o la posibilidad de que el paciente pueda pagar ese nuevo tratamiento, ¿no? De acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, ¿no? Tampoco es que a un paciente le vamos a pedir que compre un nuevo fármaco que cada tableta cuesta, no sé, unos $200, ¿no? Sería ir en contra de la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, siguiendo esos tres principios, recién nosotros podemos aplicar medicina basada en evidencia, ¿no? ¿No? En resumen, es como se debería aplicar la medicina basada en evidencia y tomar la mejor decisión para el manejo de un paciente, ¿no? Ya sea en el diagnóstico, en el tratamiento o como medida preventiva. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctor Gustavo Tapia, por la excelente ponencia. Realmente estuvo interesante. ¿Está bien si damos un minuto a los invitados para que puedan hacer sus preguntas? Sí, 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 está bien. Pueden prender su micro o colocarlos por el chat, ¿no? Claro. Tengo una pregunta, pero no está relacionado con el tema, disculpe. Las PDFs que han estado presentando todas estas clases, aún no lo han mandado al grupo y a pesar de que en las anteriores clases le hemos dicho, no lo han mandado. Mi pregunta sería, ¿cuándo lo mandarían? A la encargada, creo que se llama Nayeli. Sí, perdón por eso, vamos a pedir que lo envíen. Disculpe, doctor Gustavo, ¿nos podría facilitar sus diapositivas también, por favor? Sí, justo le voy a enviar a Stephanie o tal vez a Anthony para que los compartan. Ya, muchas gracias. Ah, bien, doctor. Creo que al parecer quedó todo muy claro. Muchas gracias. Antes que nada, ¿nos podría facilitar una palabra clave, por favor? Sí, bueno, la palabra clave sería evidencia. Muchas gracias. A nombre del comité organizador, le agradecemos por el tiempo brindado y su participación en esta actividad. Les deseamos lo mejor y esperamos que, gracias a esta ponencia, mejoren sus habilidades en investigación, ya que son muy importantes para nuestra formación médica. En verdad, muchas gracias. Con ello concluimos la ponencia de hoy. Les esperamos en la siguiente fecha, que será a las 8 de la noche. Gracias por su asistencia. Eso sería todo. En un rato envío el forms. Nos vemos, chicos, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, doctor.